desde hace rato me dijo que apartara el día. Ajá. Y ahí lo tenía bien guardadito. Muchísimas gracias. No, pues un placer con siempre nosotros estar aquí. Y bueno, la pregunta número 1, bueno, contanos a qué edad empezaste con diabetes y qué significó eso para tu vida, qué retos tuviste que enfrentar. Bueno, yo tengo diabetes hace muchos años. No voy a decir cuántos tengo, pero empecé mi diabetes a los 15. Son momentos de vida que yo creo que toda persona que tiene diabetes se va a acordar, o su familiar cercano, ¿verdad? Si es un familiar cercano el que debutó con diabetes, yo creo que siempre nos vamos a acordar de detalles de ese día, de qué pasó. Y en realidad yo venía con síntomas hace como un par de meses. En realidad fue bastante o inusual a lo que uno espera, pero a nadie se le ocurría que eso podía ser diabetes. Y me hicieron exámenes de control, ¿verdad? Y apareció con la glicemia más de 400. Entonces, aún así, igual me dijeron que me llamaron a la casa, que tenía que igual que repetir los exámenes porque estaban muy alterados lo del azúcar. En mi familia hay mucha diabetes tipo 2, pero no mis papás, sino como mi abuelo y unos tíos. Entonces yo sabía algo como de diabetes, pero no lo tenía muy claro. Sabía que no se podían comer alimentos con azúcar. Me acuerdo perfecto que entonces estaba en el cole y entonces el día siguiente que me fui a repetir los exámenes al hospital, mi mamá me llevó, hicimos los exámenes, me volví al colegio y durante el día me fui y me compré una cremoleta. Así, pero sí, automático. Sí. Y me la comí toda y yo dije, yo creo que esto va a ser el último helado de mi vida que me voy a poder comer entero. Y dicho y hecho. Entonces, luego llegó mi mamá en el transcurso de la mañana a recogerme. Y yo dije, sí, esto es. Entonces nos fuimos directamente donde el médico y ahí ya de una vez insulina. Y le agradezco mucho porque no me mandó a internar. Él vio que tal vez yo no ocupaba, clínicamente no ocupaba internamiento, pero fui a la casa de él, iba todos los días, vivíamos cerca, entonces me dijo, venga todos los días. Y ahí tal vez como una semana, no fui al cole por una semana, me enseñó cosas, ¿verdad? Me prestó un glucómetro, y mientras se gestionaba el obtener glucómetros, y desde entonces, ¿y qué cambió? Todo. Todo cambia. Yo me acuerdo que creo que por un año entero lloré y todavía me acuerdo y digo, ¿qué es esto? Porque yo me ponía la insulina y yo decía, oh Dios, ¿qué es esto? Pero bueno, entonces sí, todo cambia. Todo cambió, todo. Desde los horarios, pulsarse, la comida, todo cambia. Entonces sí, fue un cambio muy radical. Siempre ahí con sentimientos encontrados, pero yo creo que mi personalidad ayudó un poquito porque yo soy como muy obediente, siempre he sido muy obediente. Entonces, esto es lo que hay que hacer y de ahí esto es lo que hay que hacer. Punto. De ahí, ni modo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que eso ayudó a que no pasé por ninguna etapa así como de rebeldía o que sí, tristeza. Tristeza fue tal vez el sentimiento como más importante. Y a la fecha todavía me acuerdo, digamos, de la fecha, del mes, ¿verdad? Tengo una paciente que somos gemelas de diagnóstico. Tenemos es vacilón. Tenemos la misma edad, debutamos en el mismo mes, tenemos lo mismo. Qué vacilón. Sí. Son historias que acompañan y fortalecen al final. Entonces sí, todo cambió. Todo cambió. Okay. ¿Y de quién te apoyaste más? De mi familia. ¿De tu familia? Sí. Realmente cuando analizaba ahí esto es media trampa porque doña Ana me pasó unas preguntillas, le voy a preguntar eso, pensando. Entonces, cuando analicé, yo dije, ¿quién me apoyó? ¿Quién me ayudó? Y es la familia.
fueron mis papás. Incluso tengo un tío que es médico, que no es endocrinólogo, o sea, él es ginecólogo, ni siquiera tiene nada que ver como con algo medio relacionado con diabetes. Y me acuerdo que a veces me acuerdo perfecto un bajonazo que me dio, que me sentí súper mal, y estaba yo no estaban mis papás, estaban con mis hermanos, yo en mi casa, y al final llamamos a mi tío. Que yo me sentía muy mal, y al final el tío llegó y ya se me ha pasado la hipoglicemia, obviamente. Pero sí, mi familia cercana es la que me apoyó, la que me acompañó, la que estuvo. Pensé tal vez que en algún amigo o así, alguna amiga, y no, realmente no hubo como ningún amigo donde yo me pude apoyar, que algunas veces pues sí tenemos, ¿verdad? Amistades muy fuertes que nos ayudan, pero fue mi familia. ¿En el cole? ¿Cómo te fue en el cole? En el cole fue como muy poquito tiempo de cole, porque yo tenía 15, pero ya estaba en cuarto año. Okay. Entonces fue como ese cuarto año y quinto, y realmente nadie sabía en el cole, ni mis papás se les ocurrió tampoco ir a hablar con alguien. No sé si me vieron que ya estaba muy grande o qué, yo no sé. Pero me acuerdo así de episodios de hipoglicemias, que tal vez es eso, ¿verdad? Tal vez los eventos agudos están relacionados siempre con hipoglicemias, y me acuerdo que no tenía en ese momento nada y tuve que caminar a la soda, y yo en el camino decía, qué mal me siento. Y yo era la que resolvía ahí, gracias a Dios nunca tuve ningún susto ni nada. Hace unos años, usted lo sabe, antes no nos ponían insulina 4 veces al día, sino nos ponían solo 2 veces al día la insulina, y entonces me imagino que a alguno también le pudo haber tocado ese esquema, y entonces yo en el cole no me inyectaba, nada más me habían dejado 2 dosis de insulina, una en la mañana y otra en la noche, entonces yo en el cole no me inyectaba, y entonces eso de la insulina, el cole, eso, no. Así no tuvieran más hipoglicemias probablemente. Seguro. Ajá. Y entonces tampoco tenía como que ordenar eso de llevar la insulina y la comida, y entonces yo seguía haciendo lo que normalmente hacía, que yo llevaba la comida de la casa, y entonces no me ponía la insulina en el cole. Ya en la U, ya yo no me acuerdo en qué momento fue que yo cambié a 4 dosis, pero probablemente como fue como en primer año. Como en el 2020, pues. Como en el 2000. No, fue como en el 90 y... fue como en el 95 o en el 96. Ah, sí. Fue rápido. Bueno, pues sí. En el hospital de niños fue hasta el 2000, como hasta el 2000. Sí, no, a mí me pasaron como tal vez rapidito, y ahí sí entonces sí hubo un cambio, porque entonces tenía que jalar con la insulina, pero ya estaba en la universidad. ¿Y cómo decidiste estudiar medicina? ¿Qué te llevó a estudiar medicina, o siempre lo habías pensado? Ve, ahora que usted me está haciendo esta pregunta, entonces definitivamente yo cambié el esquema como entrando a la U. Entrando a la U, sí. Yo había querido como desde 9º año estudiar medicina, por ahí, ¿verdad? En realidad lo que yo quería hacer era ayudar a las personas. Era como mi motivo, como algo muy social, como esa ayuda social. Eso es lo que me motivó a mí ser médico. Cuando debuté, más bien dije, no, yo no voy a ser médico, no puedo ser médico jamás, esto es muy complicado, yo seguro me voy a morir a los 30 años. Y no, jamás, esto es, ¿verdad? Toda la ignorancia que había ahí. Entonces yo más bien dije, no, yo no puedo ser médico. Pero mi médico, en algún momento conversamos esto de la universidad, él me dijo, ¿qué quiere estudiar? Y entonces yo le dije que a mí me gustaba medicina, pero que la verdad que con esto no sabía y no podía. Y él me dijo, no, pues si usted quiere ser médico, haga medicina, estudie medicina. Entonces eso realmente se lo agradezco eternamente, porque yo dije, de ahí, si él me está diciendo esto, es porque sabe, él es médico y sabe de la diabetes, entonces yo creo que él sabe de esto. Entonces me decidí a estudiar medicina. Entonces el doctor también fue importante. El doctor me ayudó a tomar la decisión, sí, definitivamente. Mis papás en realidad nunca pusieron ahí como... Sí, ni peros, ni te presionaron. Exacto, ni nada. No hicieron ninguna presión, nada más había que estudiar. Esa era la única condición en la casa, ¿verdad? No podía no estudiar en la U, eso sí era súper claro. Pero no me presionaron de si una carrera u otra, sino simplemente lo que yo quisiera hacer. Más bien,
como sabían que era algo difícil, estaban un poco como con miedo de qué iba a pasar. Ok, bueno, hablando de esto, esta pregunta no estaba en la lista. Pero aprovechando que estás hablando de esto, y este es un tema muy recurrente en el grupo Panda, a veces las mamás quieren poner a los chicos hasta en extracurricular, y yo siento que a veces los quieren, o sea, a mí me preocupa más bien porque siento que esto los puede hacer sentir inútiles en ciertas formas, los puede hacer sentir más diferentes de lo que no se quieren sentir. ¿Y qué opinas de eso? Yo creo que es que la diabetes no debería ser algo que limite alguna decisión de la persona. Lo que sí tenemos que ser muy conscientes, y todos lo saben, el autocuidado genera tiempo. Hay que dedicarle tiempo a esto. En algunos momentos de la vida un poco más que en otros, ¿verdad? Pero si esa persona puede desenvolverse perfectamente, lo quiere hacer en esto extracurricular y no se agobia, yo creo que es eso, que lo haga, que no se limite. Lo que pasa es que antes, o sea, digamos, del periodo de todos los chicos de la generación de Paula, digamos, ellos, o sea, ellos se preocupan, me lo han externado, cuando ven que los papás quieren meter a los chiquitos en esas, será más, o sea, por eso es que nos preocupa, y a mí también, porque no quiero que se sientan incapacitados, porque ¿qué va a pasar cuando lleguen a la universidad, cuando estén en el trabajo, ¿verdad? No, es que yo soy diferente, me tienen que tratar diferente, y tengo que, eso creo que a veces no va. No, o sea, en realidad yo lo que creo es que debería ser igual, sí, absolutamente igual. O sea, que no puede jugar fútbol, o que sí, o sea, es que es igual. Sí. O sea, que probablemente la actividad que hagan, pues habrá que ver cómo su diabetes se comporta ahí, y uno tiene que adaptarlo, pero no debería uno limitar nada. Imagínate vos estudiando medicina. Y sí, muchas otras cosas, ¿verdad? Sí. O sea, yo veo gente que hace un montón de actividades que yo digo, wow, qué gatos, ¿cómo hacen esto? ¿Verdad? Sí. Pero es que hay que hacer lo que a uno le gusta hacer, y no dejarlo de hacer porque soy diabético, o que no puedo hacerlo porque soy diabético. Jamás. Creo que en realidad no hay que ni siquiera hacer la diferencia. Y esto de decir si soy diabético o no soy diabético, también hay que manejarlo con mucho tacto, ¿verdad? Hay que preguntarle a la persona con diabetes, ¿usted quiere que los demás sepan que usted es diabético? ¿Sí o no? ¿Cómo me siento? Y respetar eso. Y buscar nada más, tal vez como papá, y la recomendación como papá, digamos, viendo desde mi punto de vista de mamá, es simplemente buscar a alguien en que apoyarse en caso de situaciones de emergencia. Exacto. Como haría uno en cualquier situación. Exacto. O sea, yo dejo a mi hijo en el fútbol solo, ¿verdad? Y digo, tengo que buscar a alguien que me le eche el ojo, porque, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Claro. Es como el cuidado que vamos a tener hacia nuestros hijos. Bueno, entonces por la diabetes nada más ocupamos que me cuide por si pasa esto y esto, ¿verdad? Entonces alguien de confianza, alguien que me lo cuide o que vigile, porque a veces es simplemente vigilancia, ¿verdad? Pero ningún otro cambio. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos en el mes de las mamás, y ahora ya mencionaste la palabra mamá. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, ¿y cómo fue encontrar ese esposo primero? Bueno, el esposo en realidad fue de casualidad. No, en realidad no, estaba en un momento de mi vida que no andaba. ¿Pensaste alguna vez, no me voy a casar, no voy a tener novio? Con respecto a la familia, en realidad yo siempre quise tener familia. Con esto de la diabetes yo dije, yo no voy a ser mamá, yo no voy a poder ser mamá, es imposible, esto es muy complicado, jamás. No. Entonces yo dije, bueno, hasta incluso, ¿verdad? Yo dije, bueno, pero yo quiero ser mamá, si yo no puedo ser mamá, yo voy a adoptar chiquitos porque yo quiero ser mamá. Pues yo conocí a mi esposo ya vieja, yo tenía casi, bueno, vieja entre comillas, no me vayan a malinterpretar. No era una mocosa, no tenía 20 años, ya me había graduado de medicina, estaba haciendo mi especialidad.
Entonces, eso fue como a los 28 años, 28, 29 años. Entonces, yo estaba en una etapa de mi vida donde más bien ya había adquirido esa madurez, ¿verdad? De que uno dice, yo sé lo que quiero y lo que no quiero en una relación. Entonces, pero estaba muy tranquila, no quería, y lo conocí, y más bien fue algo así como que yo dije, sí, este muchacho tiene estas cualidades que en realidad sí me gustan y me parecen. Lo conocí en el hospital. Fue igual como de casualidad. Él iba un poquitito más adelante, como un año más, nunca en la vida lo había visto. Él es de otra universidad, él se formó en otra universidad, y entonces me tocó rotar o salir del hospital a hacer una rotación a la de él, y ahí nos conocimos. Y ahí empezó todo, y fue todo muy rápido. Pero en realidad empezamos a tener una relación muy formal, muy rápido, y de eso que ni él ni yo realmente pensábamos que íbamos o que estábamos buscando una relación otra vez, así como formal. Y eso llevó a la maternidad. No fue un embarazo planeado. En realidad mi primer embarazo no lo planeamos como deberían hacerlo. Si hay alguna diabética por aquí, tiene que planearlo. No sigan lo que yo hice. Lo ideal es planear los embarazos. Y mucho susto. Fue mucho susto, mucho susto. Más porque yo ya tenía conocimientos, y yo decía, oye, esto está difícil. Y es una etapa de la vida muy difícil, muy retadora. Para cualquier mamá, yo creo que los embarazos son momentos difíciles en donde uno tiene que lidiar con un montón de cosas, y con la diabetes mucho más, porque no solo estamos cuidando mi cuerpo, sino al bebé, con el impacto que eso puede tener si no lo cuidamos bien. Entonces fueron meses muy estresantes, pero al final todo bien, salió todo bien. Mi hija actualmente tiene 15 años y medio. Le estaba enseñando unas fotos a Rocío de lo enorme que está y lo grande que está, y yo digo, y ella es ayudante en nuestros campamentos. Sí, me la llevé. En los últimos no, porque ya me preocupa un poco ciertas cosas. Pero sí, siempre me ha gustado que la familia esté relacionada con lo que es la diabetes. Aparte que creo que lo importante, los campamentos son preciosos, y ustedes saben que aquí se han hablado mucho, y es de donde sale la mayoría de los campistas. Y son experiencias preciosas, no solo por la diabetes, sino experiencias de vida muy bonitas. Entonces eso quería que mi hija pues compartiera. Y si es toda una muchacha, entonces fue un momento muy difícil, pero gracias a Dios salió todo bien. Yo me sentí realizada. Yo creo que el amor, que yo siempre pienso que uno no sabe realmente el concepto de amar hasta que no tiene un hijo, porque uno ama a los papás, a los hermanos, a su pareja, pero este amor a los hijos es otra cosa, y las mamás que están aquí lo saben. Es otro tipo de amor que solo experimentándolo uno lo llega a conocer. Entonces yo me sentí realizada, realmente. Yo dije, ya, ok, check. Feliz. Pero mi esposo siempre quiso otro hijo. Y como a los 3 añitos mi hija empezó, quiero un hermanito. Yo decía, no, pues no. Pero bueno, entonces di claro, porque no soy un ser individual que voy por la vida. Yo dije, bueno, sí, o sea, es parte de la familia, son decisiones. Sí lo planeamos como debía ser. Y entonces tenemos otro hijo que ya tiene 11 años y medio, y ahí están, súper bien, gracias a Dios. El segundo embarazo fue menos estresante, porque ya uno entonces sabe a lo que va, más o menos. No, y estabas preparada. Es que yo creo que para cualquier cosa prepararse hace la diferencia, ¿verdad? Sí, en ese me compliqué un poquillo al final del embarazo, pero todo bien, digamos, nada más fue más que un susto, que pasó y no pasó más. Pero sí, tal vez se complicó un poquillo más, y ya tenía un poquito más de años. Tenía 35 cuando tuve a mi hijo. Entonces, sí, ya sacaron cuentas. Qué tirada, siempre sale. Y entonces, sí, ya uno está más grande, y entonces conforme pasan los años, pasan la factura. Pero gracias a Dios todo bien. Pasó todo bien, y sí, la maternidad como tal es todo un reto,
como para cualquier mujer en la vida, ¿verdad? En realidad la maternidad. Pero sí, como diabética se enfrenta uno a diferentes situaciones que no todas las otras mamás se enfrentan. Bueno, y algo importante, en ese momento te tenías que chequear con glucómetro, no había freestyle libre, no había bomba. Sí. ¿Cómo? Sí, de las cosas más retadoras de la maternidad, sobre todo esos primeros años, tal vez los primeros 5 años de edad, es que ellos no se valen por ellos solos. Ajá. Y entonces usted tiene que estar 24/7 ahí para ellos. Entonces hay momentos de la vida en donde uno no está ni para uno. En una hipoglicemia uno no puede ni con uno mismo. Entonces sí, eso fue retador, fue difícil, pero al final buscar estrategias que acompañen, que ayuden a tratar de que uno esos temores los pueda vivir mejor. Entonces, por ejemplo, yo me tenía que quedar sola en la casa con mi hija chiquitita porque mi esposo hacía guardias todavía. Entonces, yo jalaba con todos los chunches para casa de mi mamá y vámonos, y me quedaba ahí a dormir porque yo decía, es que si me pasa algo a mí y la chiquita me ocupa, nadie está, ¿verdad? O incluso escenarios tan trágicos que gracias a Dios nunca me han pasado, pero qué tal si yo pierdo la conciencia, tengo convulsión o algo y está la chiquita sola. Entonces, bueno, mi familia siempre me apoyó y entonces ahí me iba yo con todos los chunches para casa de mami, y hasta que ya llegó un momento en donde los chicos ya crecen, educados, si me pasa algo, mire, tiene que hacer esto y esto, y ahí van, y entonces hasta la fecha saben que si algo pasa, pues entonces tienen que saben cómo ayudar. Pero bueno, ya están grandes. Ya, por ejemplo, ahorita los dejé solos en la casa. Dije, Ana María, usted me cuida el chiquitín, ve a ver, y el otro le hace caso, que no peleen. Porque dije así como hacen los demás mamás. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. Pero sí son momentos de la maternidad retadores, sobre todo yo creo eso, y también la logística, ¿verdad? El preparar los alimentos, el que yo estoy cocinando, que me toca ponerle insulina, que el otro ya tiene hambre, que esa logística hay que acomodarse a eso. Claro. Pero es como cualquier persona, o sea, cuando uno se va a vivir solo sin tener hijos, igual se le hace un mundo, porque antes nada más usted se sentaba y comía, y la comida la hacía alguien más, y ahora usted tiene que hacerse la comida, igual. Y entonces obviamente cuando llega un chiquito a la casa, hay que cambiar un montón de rutinas y acomodarse, igual los horarios y todo. Sí, yo creo que una palabra muy importante aquí es estrategias, ¿verdad? Para prevenir, ¿verdad? Estrategias para prevenir situaciones que se presenten, y buscar siempre ayuda, porque a veces creemos que podemos hacerlo solo, y yo creo que el estar solo más bien nos hace aislarnos y nos puede traer problemas. Más bien buscar ayuda y tener un equipo que nos apoye, ¿verdad? Sea la familia, sea amigos, sea alguien, tener ese equipo es súper importante, ¿verdad? Y tal vez el momento más difícil que te acordes en estos años. Yo creo que la maternidad, sí, es como lo más retador que he tenido yo en mi vida. El autocuidado adecuado y cuidar a los demás. Sí. Pensando en otros ya. Porque ya no solo estabas pensando en vos. Exacto. Entonces, eso es lo más... Y todo, digamos, creo que y va pasando, solo que uno va como que haciendo un poco de callo, entonces se va acomodando. Que nos pasa a todas, en realidad, o a todos. Pero... El tener la casa bien, que los chiquillos, todas las tareas, que todo eso, y mantenerme yo cuidándome, es esa relación, es lo que creo que es lo que más me reta en la vida, y sigue retando, solo que a intensidades diferentes. Eso ha sido lo más difícil. Vamos a ver los 3 mejores consejos que le podrías decir a alguien que vive con diabetes. Disciplina. Creo que es básico, creo que a mí me ayudó montones. Yo he sido una persona disciplinada, y
El colegio me ayudó mucho y en mi familia son muy disciplinados y eso es básico. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que ordenarnos, hay que tener horarios, tampoco ser militares y tener cierta flexibilidad, con cierto grado de flexibilidad, pero ser disciplinado. Creo que es de las cosas que hay que aprender y si no soy disciplinado tengo que aprender a serme disciplinado. Lo otro, educarse. Definitivamente eso no lo inventé yo, eso se sabe hace muchos años. Las personas que tienen mejor control o que llegan a tener una vida con mejor calidad son las personas educadas. El autocuidado, la autoeducación, el que ustedes estén aquí, el que aprendan, el que compartan, y aprender de diabetes no es fácil, es mucha información y a uno se le olvida. Entonces, el mantenerse oyendo cosas y oyendo cosas y oyendo cosas, porque a mí me pasa mucho, ¿verdad? En el día a día los pacientes me dicen, de verdad, y yo dije, esto ya lo hablamos, pero es normal, a uno se le olvidan esas cosas, es mucha información. Entonces, el educarse es básico. Entonces, disciplina, educación, y creo que lo otro es compartir. Creo que el compartir experiencias, el acompañamiento, nos da beneficios en salud mental. Entonces, creo que esa es otra cosa importantísima. Yo estoy segura que no estoy tan loca porque mis pacientes me acompañan. Eso yo lo sé. Cuando yo me siento mal y veo a mi otro paciente que está peor, yo digo, ay, ya, a ver, esto no es nada. Mire fulano, ¿verdad? Entonces, ese acompañamiento y el oír las historias de los pacientes, que muchas veces son similares a las mías, ese acompañamiento que me dan mis pacientes es un tipo de terapia para mí. Definitivamente, yo eso lo reconozco hace varios años. No me he dado cuenta, pero sí, ya ahora lo sé, ¿verdad? Entonces, para mí es eso. Para las otras personas puede ser los amigos, la familia, los hijos, los compañeros de trabajo, venir aquí los sábados, los grupos, el campa, los chiquillos, los grandes con sus grupos, panda, ¿verdad? Ese acompañamiento, el no sentirse uno solo, definitivamente es algo que todos deberíamos tener. Y buscar cuál de todas esas formas de no sentirme solo es lo que a mí me sirve, ¿verdad? Ya es muy, muy individual, pero sí creo que es otra cosa que definitivamente les insto a que hagan o que sigan haciendo. Sí, no es solo, yo creo que no es solo acompañamiento para la persona que vive con diabetes, sino mamás con otras mamás, papás con otros papás, hermanos con otros hermanos, porque cada quien vive la diabetes diferente en la familia, ¿verdad? No la vivimos igual, los hombres son diferentes a las mujeres, entonces el papá va a reaccionar diferente a la mamá y yo creo que por eso es importante que estén aquí, que compartan, yo creo que es muy enriquecedor para todos, ¿verdad? Sí. Igual los hermanos, ¿verdad? Los hermanos, creo que a veces cuando alguien empieza con diabetes, nos volvemos a la persona que necesita y dejamos un poco a los demás pensando que no, ellos van ahí, pues, pero al final, como en el caso de nosotros, al final la que tuvo que ir primero a buscar ayuda fue Andrea, ¿verdad? No Paula, porque estaba muy bebé, ¿verdad? Apenas tenía 2 años. Pero yo creo que cada persona se afecta diferente en la familia, entonces es importante tener ese grupo de mamás, ese grupo de papás, ese grupo de hermanos, ¿verdad? Que compartan todas esas experiencias. Dijiste ahora cuando estabas hablando, diste un consejo para los cuidadores o los papás, que es preguntar ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué otros consejos les darías? Creo que con esto de la maternidad o la paternidad, ¿verdad? No hay receta que sirva. No es fácil y todas las etapas son diferentes. La adolescencia es
hay que saltársela, yo creo, como papás. Son etapas diferentes, distintas, pero yo creo que es clave tener buena comunicación. Ahora que lo decía usted, yo me acuerdo que cuando yo tenía hipoglicemias chiquitilla, digamos, tal vez cuando todavía vivía en mi casa, o los primeros tal vez 10 años tal vez de diabetes, mi mamá empezaba, ve, yo le dije, es que usted comió muy poquito, sí. Es que no, bueno, es que hizo mucho ejercicio, y ahí empezaba. Cualquier parecido con alguna de nosotras es una coincidencia. Entonces era peor porque yo decía, me está volviendo loca, yo me estoy sintiendo mal en este momento, me está volviendo loca, pero nunca llegué hasta muchos años después a darme cuenta de que en realidad lo que yo tenía que decirle, lo que yo ocupaba era otra cosa. Entonces pero esto va de la mano de la madurez que uno tiene como persona. Entonces, pero sería un consejo que siempre lo doy. O sea, yo en ese momento, cuando ya llegué a adquirir una madurez, yo le dije, ma, es que yo cuando tengo un bajonazo, yo lo que necesito que hagas es que me acompañes, porque si yo pierdo la conciencia, tenés que llamar a la ambulancia o montarme en el carro y llevarme al hospital. Eso es lo único que yo ocupo. Tal vez sea que comí menos, sí, puede ser. Tal vez no. O verán, no sé qué pudo haber sido. Yo no lo hice adrede. Pero nada más yo necesito que me acompañe, que se asegure que yo estoy consumiendo lo que tengo que consumir de azúcar y que me acompañe, nada más. Paró. Dejó de ocurrir y se volvió entonces algo muy adecuado. Mi papá nunca pudo. Mi papá nunca pudo porque mi papi lo que hacía era que se asustaba y se iba. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, pero cada quien actúa diferente. Pero entonces estaba mami, ya, no importa, yo no ocupo los dos, aunque sea uno que ocupaba, aunque sea uno que se quedara ahí para que me acompañara. Igual me ha servido, por ejemplo, ya en mi adultez, el manejar, el que me dé un bajonazo durante el carro, que me viajo sola y entonces me pase algo, siempre ha habido ese acompañamiento, ¿verdad? Yo en los momentos de hipoglicemia paraba el carro o llamaba, agarraba el teléfono, estoy en tal lugar, está pasando esto, hablémonos en 15 minutos, si no nos localizamos, mande a alguien o ve a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero eso a mí me dio mucha paz y tranquilidad. Yo inventé mi escenario de cómo yo me podía sentir tranquila. Ahora grande, digamos, ya independiente, mamá, a veces llamo a mi hija. Anita, me siento mal aquí, ¿verdad? Entonces tampoco es que se sienta a la par mía, pero se va y vuelve, ma, ¿todo bien? Ok, sí, todo bien, ¿verdad? Ma, ya estoy bien, ok. O llamo a mi esposo, estoy sola, estoy con un hipo, estoy aquí, esto va pasando, tarará. ¿Cómo van las flechas? Sí. ¿Cómo están las flechas del sensor? Entonces sí, ese acompañamiento ha seguido, ¿verdad? Y entonces yo creo que el consejo a los papás es pregunten, pero en realidad yo creo que es lo mismo en cualquier situación de uno como papá hacia cualquier problema o cosa que tengan nuestros hijos. O sea, preguntemos cómo se sienten, qué es lo que ocupan de uno. Y hay momentos en la vida de que ellos no saben qué es lo que quieren, como todo. No saben si quieren pelo largo, el corto, macho. Uno sabe qué es lo que quiere. Entonces, si en ese momento no se sabe, pues volver, mira, que orientar. Bueno, ¿qué tal si probemos esto? ¿Nos servirá? Bueno, ok, intentemos otra cosa. Pero yo creo que tal vez sería como el único consejo, doña Ana, realmente como tener esa buena relación, acompañar, que ojalá sea algo sincero. Pero eso en general es en todo. Sí. O sea, yo no quiero que mi hija me mienta que si tiene novio o no tiene novio. Quiero que me lo diga y no se vaya a esconder porque sí quiere tener novio. Que no quiero saber de que está tomando licor, ¿verdad? A escondidas mías. Igual. Sí, bueno. Es el mismo escenario. ¿Qué ocupas como diabético y qué no ocupas? O sea, a mí no me sirve que mi hijo me esté mintiendo que no se está poniendo la insulina en el cole porque le da vergüenza. Y entonces yo creo que sí. Y luego llega entonces en 400 y yo no sé qué es lo que está pasando y entonces empezamos a pelear y la relación ni tampoco puede ser que yo tenga que ir al colegio todos los días a ponerle la insulina para que coma. O sea, ¿verdad? Hay momentos en la vida en que eso sí probablemente lo tengamos que hacer, pero definitivamente en la adolescencia ya no podemos hacer eso, no deberíamos hacer eso y si lo estamos haciendo hay que buscar algún proceso de transición en eso. Pero yo creo que es eso.
fomentar estas buenas relaciones que siempre tenemos que tener con nuestros hijos. Sí, yo creo que mientras los hijos estén en la casa, también es importante entonces, tomando esto que estás diciendo, que los papás estén educados, ¿verdad? Que sepan qué insulina usa su hijo, por qué la usa, cómo funciona, porque también nos pasa eso, ¿verdad? Que nos damos cuenta de que a veces los papás no saben ni qué insulina usan, ni cómo funciona. Entonces yo creo que es importante también que los que acompañan a una persona que vive con diabetes, sea con diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, que conozcan, ¿verdad?, el tema y se eduquen. Sí, yo creo que a lo largo de mi experiencia como endocrinóloga, mucho es el miedo. En realidad creo que los familiares o las personas cercanas se separan porque no saben cómo enfrentar eso. Entonces, la forma más fácil que tenemos cuando hay miedo es darme de vuelta e irse. ¿Verdad? Lo que hacía mi papá en momentos de hipoglicemia. Se iba y cargue a alguien más. Inconscientemente, esa desconocimiento, yo no sé qué insulina usa, no sé la dosis, allá él, eso es de esa persona, es miedo en el fondo, creo. Aquí Dani tal vez me hubiera dicho si sí o si no, ¿verdad? Porque yo no tengo conocimientos de psicología en absoluto, pero creo que muchas veces es miedo lo que tiene ese familiar, porque no sabe cómo enfrentarlo. Entonces, definitivamente vuelvo a que la educación es la base para poder vencer esas barreras que en el día a día ocurren. Entonces, yo estoy segura que muchas veces si uno agarra a esa persona, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no te...? Ahí muchas veces sale, a veces la persona ni sabe qué es eso. Simplemente digo, ¿verdad? Pero si uno se pone a analizar y ahí lo agarra a alguien, lo analiza, perdón, muchas veces era que había miedo, entonces yo no sé cómo actuar, entonces mejor ni me entero ni me meto. Okay. Vamos a ver qué otra cosa había en la lista. Vamos a sacar el forro. Dejé mi celular por allá. Tecnología me habías preguntado. Sí, tecnología, muy bien. Sí, este es otro tema. ¿Qué es más importante, la tecnología o la educación? Contesta rápido. Educación. Ok. Bueno, ¿qué estás usando ahora? ¿Que tenés bomba? Sí, entonces yo cuando me preguntó de tecnología, yo tengo pacientes, tal vez alguno de ustedes sea de esos o conozcan a alguien que cuando empezaron su diabetes las jeringas eran de vidrio. Entonces tenían que hervir las jeringas para poder reutilizarlas de nuevo. Luego pasamos, ustedes saben mucha historia, ¿verdad? Luego entonces están las jeringas, luego entonces las jeringas se han modificado un poquito, ahora se sabe que no ocupamos agujas tan largas y en algunos lugares conseguimos agujas más pequeñas que duelen menos. Luego vienen los lapiceros que tenemos, ya vamos para 30 años o 25 años tenemos de tener lapiceros a nivel mundial, o sea, eso hace montones de años, que entonces el lapicero es más fácil, es más cómodo, ver las unidades se carga más fácil y luego vienen ya los dispositivos de bomba de insulina, que la bomba de insulina arranca desde los años 70, ¿verdad? 80, eso hace años que arrancan los modelos de bomba de insulina, pero obviamente eran como trajes de uso, eran enormes, ¿verdad? Entonces esa tecnología va cambiando, igual que la glucometría, ¿verdad? Al hacerse glicemias, muchos les tocó saber cómo andaba el azúcar metiendo una tira reactiva en la orina. Uno oye historias de que antes probaban la orina, ¿verdad? Para saber si había azúcar o no. Luego vinieron las tiras reactivas en la orina, luego tiras reactivas con sangre, pero era todo un escenario, ¿verdad? Entonces había que poner la aguja, la gota, esperarse como un minuto, limpiar la gota, meter el coso bueno, y ahora tenemos pues tecnología que 24/7 podemos estar monitorizados y cómo anda nuestra glicemia o tener como una idea más o menos de cómo anda nuestra glicemia. Yo usé insulina con jeringas humanas, digamos la simple y la NPH, por muchos años,
cuando empecé a estudiar medicina, no empecé, sino cuando empecé el internado, que es cuando uno tiene que hacer guardias en el hospital. Creo que muchos lo saben, pero bueno, una guardia, por ejemplo, es que normalmente estamos de 7 a 4 en el hospital, pero la guardia teníamos que quedarnos de 4 de la tarde, seguir recto hasta el día siguiente, y al día siguiente igual seguir de 7 a 4. Entonces uno empieza a las 7 de la mañana y termina hasta las 4 de la tarde del día que sigue. Entonces, lo que más me pasó en ese momento fue que la NPH que me tocaba a las 10 de la noche era medianoche y yo no me había puesto la NPH porque se me había olvidado, porque yo estaba haciendo cosas. Ocupadísimo. Ya para esa época empezó a comercializarse la Lantus aquí. Entonces ahí me pasé a la Lantus, en lapicero. Entonces usaba Simple y Lantus. Simple y Lantus. Y ya luego, que ya ahí sí yo no me acuerdo en qué momento, cambié la Simple por alguna insulina de acción rápida y entonces la pasé. Y tengo bomba de insulina desde hace muchos años. Tengo como 7 años, tal vez, o 8. 4. Pueden ser como unos 7 años que tengo bomba de insulina. Y uso sensor continuo de glucosa. Es lo que estoy usando ahorita en este momento. Ventajas de la tecnología, que me da flexibilidad, me da flexibilidad en horarios, porque la bomba de insulina, pues por su sistema de que uno puede modificar la insulina y la dosis de insulina, entonces no necesariamente tenía que estar comiendo a mediodía, ¿verdad? Entonces, lo otro, que si no quiero hacer meriendas, no hago, ¿verdad? Y que si quiero, pues me pongo insulina y como, que en general a mí toda la vida me costaron mucho las meriendas. Tenía que obligarme, se me pasaban, se me olvidaban, me atrasaba, no tenía tiempo. Entonces, me ayudó. Que si quiero merendar, meriendo, y si no quiero merendar, no meriendo. Entonces, yo creo que ahí el punto es ese, y definitivamente el monitoreo continuo de glucosa. El punto grande son las hipoglicemias, porque entonces me doy cuenta mucho más fácil de que si voy a hacer una hipo para detectarla antes, o incluso las hipers, ¿verdad? Porque si veo que estoy muy alta, pues tomo decisiones de qué hacer. Entonces, sí, el monitoreo pues ayuda a esto, pero al final es calidad de vida, definitivamente es calidad de vida, y yo invierto en mi calidad de vida. Claro. Lo que pasa es que igual sin educación, porque he conocido personas cuando entró aquí el freestyle libre que bueno, esta charla, ahí vieron unas cositas que nos mandaron de Abbott. Abbott nos está ayudando con esta charla. Cuando entró el freestyle libre, nos presentaron un caso, me acuerdo, en el curso de educación en diabetes, de un señor que tenía el freestyle libre, pero estaba peor que si usara simple NPH, ¿verdad? Y entonces le preguntaban, ¿pero por qué? Es que no me monitoreo, no lo uso. Entonces es lo mismo, si tenemos la tecnología, pero no la sabemos utilizar, no sabemos leer los resultados, no vamos a lograr nada, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí una palabra clave otra vez es educación. Y también, como vos decís, de preguntarle a la persona que lo va a utilizar si lo quiere utilizar o no, ¿verdad? Sí. Porque, y hay etapas, ¿verdad? Porque la bomba no quiero ver ese cable ahí suelto, o algunos hasta que el sensor, que me preguntan qué es eso, y yo no quiero que nadie me pregunte, entonces igual, preguntarle a la persona que vive con diabetes. Sí, yo en mi experiencia como endocrinóloga de todo me he encontrado, ¿verdad? Desde personas que aman el monitoreo continuo de glucosa y quisieran tenerlo siempre 24/7, como personas que no lo usaron y entonces, ¿verdad? Todo bien, lo usó bien. Sí, todo bien. Cuando vuelvo a ver, yo dije, pero no lo usó bien. ¿Qué es este desastre? Pero no hizo nada. A echar a plata. A como historias que le sacan a uno las lágrimas. Porque tengo pacientes que después de eso me dicen, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Logré tener glicemias controladas. Y yo, ¿pero qué hizo? Nada, doctora. No hice nada. Simplemente vi al sensor. Entonces, y eso está súper descrito, ¿verdad? Con solo ver su comportamiento glicémico, ya sabía qué era lo que tenía que hacer, y entonces tomaba decisiones, y simplemente decisiones con educación, y eso lo logró. Pero entonces el muchacho lloraba y yo lloraba, porque
no hicimos nada, nada nuevo, simplemente él se dio cuenta de cómo andaban sus glicemias y tomó las decisiones correctas, que no había podido lograrlo hacer sin eso, ¿verdad? Entonces, las historias con tecnología y eso también, o sea, eso no hay que vivirlo para saberlo, eso ya está inventado. O sea, la tecnología sirve si usted está educado. Por eso la pregunta, tecnología y educación, primero hay que educarse. Si usted no está educado, por más tecnología que tenga, no lo va a lograr, ¿verdad? O sea, pacientes con bomba de insulina que igual andan mal, ¿verdad? Más bien hay que quitárselas. Hay que quitárselas porque no la usan bien y es un riesgo. Sí. Me pasó también con pacientes. Sí, ok. Bueno, yo creo que... ¿Y los planes del futuro? Los planes. Irme a vivir a la playa. Ir al campamento. Primero ir al campamento del 24 al 26 de enero. A ese sí puedo acompañar. Que este año no los pude acompañar. Mi hija cumplía 15 años, entonces estábamos ahí. Sí, campa. No, en realidad, nada así como grande a futuro. Poder dejar a mis hijos educados con una carrera es tal vez como el sueño de uno como ser humano. Ya que se metió en la maternidad, bueno, complétela. Sí. Mínimo, déjelos ahí grandes y que puedan defenderse solos. Y no, sí, en algún momento me voy a ir a la playa, ¿verdad? Sí, en algún momento, ojalá. Pero bueno, nada así como grande a futuro. Ojalá pudiera decir trabajar menos, pero bueno, no están en los planes. Bueno, llegará el momento, pero no. Bueno, no sé, yo creo que... Bueno, estas eran las preguntas que teníamos. Ahora vamos a esperar. Deben haber apuntado un montón ellos. Esperemos. Y bueno, y darle las gracias. Bueno, ahí tenemos cositas de NutriSnacks. Gracias a NutriSnacks, gracias a Touch, que siempre nos ayuda. Gracias a Abbott y el Freestyle Libre, a Sweet Treats. Y bueno, muchas gracias, Michelle, por estar aquí. Fue un placer tenerte aquí con nosotros y aprender tanto de vos y te deseamos lo mejor a vos y a tu familia, de verdad. Muchas gracias.